Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días, tardes o noches. Continuamos con la última parte de mecánica de fluidos. Eh, Hoy tendremos un tema en específico, lo que son los medidores de flujo. Específicamente ya no hablando de fluidos estáticos, sino dinámicos, ¿no? Y esto dice más o menos así. Problema número 4. Me dice, de la figura un sifón utilizado para conducir agua desde una alberca. ¿Ya? Veamos el arreglo. Este es el sifón, ¿no? Que se utiliza para conducir agua desde una alberca. La tubería que conforma el sifón tiene un diámetro 25, o bueno, en este caso de 40 milímetros. Veamos dónde tengo esos 40. ¿Ya? Acá me dice, ¿no? 40 milímetros. Obviamente el diámetro interno, ¿no? Y bueno, y termina en una tobera de 25 milímetros, ¿no? Aquí tenemos la tobera, que su diámetro de descarga es 25 milímetros, ¿no? Me dice, si suponemos que no hay pérdidas de energía, ¿no? Generalmente hay pérdidas, ¿no? Por fricción con la tubería, porque sabemos que no es lisa por completo, ¿no? Siempre tiene una rugosidad determinada. Asimismo, ¿qué pasa si es un día soleado, ¿no? Bueno, y el medio interactúa con el fluido, es decir, que hay una transferencia de calor. En este caso, todo eso se va a obviar, ¿ya? Me dice, sabiendo que no existe pérdidas, determina el flujo volumétrico a través del sifón y la presión en los puntos B, B y C, ¿ya? C, aquí hay un error de typeo, pero es los puntos B y C, ¿ya? Planteo. Este es mi esquema. Si se fijan, las alturas ya están marcadas. 1.2 metros, 1.8 metros y otra vez 1.2 metros, ¿ya? En A, aquí me está marcando que está abierto a la atmósfera, como pueden observar. Obviamente la presión en ese punto no se considera presiones absolutas, simplemente manométricas, por eso es cero. La velocidad, de haber velocidad, hay velocidad, ¿no? Pero es tan lento, tan lento, tan lento que se lo llega a considerar aproximadamente cero, ¿ya? Y el flujo va hacia aguas abajo y tenemos el diámetro de descarga. Nada más, obviamente la descarga también está abierta a la atmósfera y expresado en presión manométrica llega a ser igual a cero, ¿ya? Y bueno, lo que me pide es el caudal, qué caudal existirá en este fluido dinámico, ¿no? Si se fijan, el área lo puedo determinar ya sea en esta parte o en esta parte porque tengo los diámetros, ¿no? Y es una figura regular, un círculo. Pero la velocidad no lo tengo. Entonces, solo me faltaría determinar la velocidad, ya sea en cualquier punto, y multiplicar por el área de determinado punto, ¿sí? Nada más. Los datos son estos. Yo lo he puesto de 1, así nomás con fines explicativos. 40 milímetros, de 2, 25 milímetros. Estos van a variar ya, depende de cómo los utilice. Puede ser que yo ponga de 2 40, ¿no? Pero de 2 aquí me marque 40 milímetros, ¿no? O 25. Eso ya depende de cómo lo estemos analizando, ¿ya? Y esto es bien importante, ¿sí? Las pérdidas de calor no existen, por fricción no existe. También puede ser que haya pérdidas cuando nosotros extraemos, ¿no? Puede ser que tengamos un dispositivo que utilice la energía del fluido, ¿ya? Como un dispositivo, ¿ya? O también que nosotros introduzcamos energía, por ejemplo, una bomba, ¿ya? En este caso no se da la situación, pero un análisis exhaustivo puede considerar todos estos factores, ¿sí? Puede ser que aumente la energía, puede ser que disminuya, puede ser que se dé la pérdida por fricción, porque el tramo sea muy rugoso, o que el medio interactúe con el fluido. Pero en este caso me dice todo eso obvialo, por eso le he puesto 0, 0, 0, 0, ¿no? El objetivo, el caudal, la presión en el punto B y la presión en el punto C, ¿sí? Obviamente siempre vamos a partir de Bernoulli, ¿ya? Pero si queremos considerar pérdidas de calor, etcétera, vamos a tener Bernoulli modificado que casi no cambia la ecuación, ¿ya? Pero en este caso, como estamos hablando simplemente de Bernoulli, no Bernoulli modificado, simplemente vamos a considerar un balance energético, ¿sí? Tenemos el esquema, siempre me trazo un nivel de referencia en el punto más bajo, en este caso la línea horizontal va a ser mi nivel de referencia.
Tenemos eso. Energía en 1. ¿Dónde es 1? Generalmente donde se simplifica mayores valores. Ahí se me va a simplificar mayores incógnitas, ¿no? Y bueno, donde yo considero también que se me va a simplificar es en 2. ¿Y dónde le puedo ubicar 2? 2 lo voy a ubicar acá, porque también estoy viendo la atmósfera y no necesito la presión en el punto 2. Entonces Bernoulli me quedaría de esa forma, ¿ya? Presión en 1, vamos a hacer detenidamente la simplificación. Como está abierta la atmósfera es 0, ¿ya? La presión en el punto 1 no es 0, existe velocidad, pero es tan baja que se le considera aproximadamente 0, ¿ya? Z1 con respecto al nivel de referencia sería 3 metros, tengo. Z2 sería 0. La velocidad en el punto 2 es lo que yo quiero hallar. Y finalmente, la presión en el punto 2, como está dentro de la atmósfera, 0, ¿ya? Entonces me quedaría esta expresión, ¿ya? Yo lo voy a dejar así. Con Z2 todavía no lo voy a hacer 0, pero lo voy a expresar de esta manera, ¿sí? Porque yo sé que el diferencial de Z1 y Z2 es 3 metros, ¿ya? 3 metros. Entonces también lo puedo hacer 0 directamente diferencial de altura. Puedo trabajar con diferenciales de altura, ¿sí? Entonces, si se fijan, alturas tengo, gravedad es una constante, entonces puedo determinar lo que es la velocidad en el punto 2. Velocidad en el punto 2 es igual raíz 2 veces gravedad delta de z, ¿ya? Reemplazamos 2, gravedad 9.81, delta de z 3 metros y obtengo que la velocidad de descarga había sido de 7.67 metros segundo. Con esto ya puedo determinar el caudal, porque ese caudal que es área por velocidad. Velocidad 2 ya lo he determinado, simplemente necesitaré el área expresada en función del diámetro, ¿sí? Tendría esto, área de un círculo, ¿no? Pi, diámetro al cuadrado, dividido entre 4, ¿sí? Reemplazo valores y obtengo que, bueno, en este caso, diámetro, todo lo voy a expresar en un sistema internacional. Entonces, diámetro 25 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado, dividido entre 4 y multiplicado por la velocidad, ¿no? 7.67. Finalmente obtengo que el caudal había sido 3.765 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. Hasta ahí ya habríamos resuelto una parte, ¿no? Ahora me falta determinar la presión en el punto B y la presión en el punto C, ¿sí? Nuevamente nos planteamos el esquema, nivel de referencia y bueno, balance de energías, ¿no? Balance energético, obviamente considerando Bernoulli, ¿no? Mi punto 1 lo voy a plasmar donde se eliminen mayores incógnitas y mi punto 2 es el punto buscado, ¿ya? Ahí vamos a detener un cachito y vamos a hacer un análisis, ¿ya? Un pequeño análisis que me va a ayudar a determinar qué está pasando en ese punto, ¿sí? Ahí está, ¿no? Tenemos punto 1, punto 2. Están al mismo nivel, señores. Ya, ahora, si nosotros aplicamos principio de vasos comunicantes tras una isóbara, ¿y qué me dice? La presión en cada punto va a ser igual, me dice, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, como A y B están al mismo nivel, ¿no? La presión, según principio de vasos comunicantes, debería de ser la misma, porque es una línea isóbara, ¿no? Una horizontal. Pero eso es en condiciones estáticas. Y aquí sabemos que el fluido, mira, está fluyendo. Por eso tiene su flechita también, ¿no? Y está en una descarga. Entonces, eso no va a ocurrir acá, ¿sí? Especialmente hablando con líquidos, ¿ya? Es un fluido dinámico el cual está en movimiento. Entonces, en ese caso, la ley o el principio de vasos comunicantes ya no se cumple, ¿sí? Por más que estén al mismo nivel, no significa que están a la misma presión, ¿ya? Entonces vamos a considerar eso y vamos a continuar el análisis. Tranquilamente digo, podría decir presión en B es igual a presión en A y es igual a 0. Podría ser, pero no estamos en condiciones estáticas, estamos en condiciones dinámicas, ¿ya? Entonces, y eso hace que cambie la situación, el análisis, ¿sí? Entonces, aplicando Bernoulli en el punto 1 y punto 2 tendría lo siguiente. Y veamos si es cierto, no puede ser que yo asuma algo y no se esté cumpliendo, pero eso me lo van a decir las ecuaciones, ¿ya?
Presión 1, advierto a la atmósfera 0. Velocidad en el punto 1, aproximadamente 0. Aproximadamente 0. Y bueno, Z1 con Z2 se va porque están al mismo nivel. Velocidad en el punto 2 es lo que yo quiero determinar. ¿Ya? Ahora, es mi incógnita, la que no tengo. Velocidad 2 no tengo. Pero presión 2 es lo que quiero determinar. Entonces me quedaría de esta manera. ¿No? Si yo mando a multiplicar gamma, se va con la densidad, con la gravedad, ¿no? Porque sabemos que gamma es densidad gravedad. Y aquí ya la expresión sería esta, ¿no? Yo le voy a dejar como ecuación 1. Presión en el punto 2 menos 2 veces, bueno, menos un medio de la densidad del fluido en análisis multiplicado por la velocidad al cuadrado, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos ahí? Si vemos acá, simplemente me falta la velocidad, porque ρ es una constante. Obviamente estamos hablando de agua, que es densidad expresada en sistema internacional, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la velocidad es el único incógnito, ¿no? Veamos. Caudal es igual a área por velocidad. En este caso, el área 2 varía, ¿ya? No necesariamente está expresado en función al diámetro 2 de 25 milímetros. En este caso, como 2 es continuación de la tubería de 40 milímetros de diámetro interno, cambia la fórmula, ¿ya? Despejamos velocidad y me queda eso. Reemplazo valores, obviamente área expresado en pi, diámetro al cuadrado dividido entre 4, tendría eso, ¿no? Caudal, lo que he determinado, es constante. El caudal cambia el diámetro, siempre se va a mantener constante. 3.765 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Área, pi, por el diámetro. En este caso, diámetro 2 de 2,25, no, 2, el punto 2 ya no es el punto de salida, ¿no? Sino es 40, es la continuación de 40 milímetros. Por eso yo le he puesto 40, ¿no? Tú me vas a decir, de 2. No. Si te fijas, no le he puesto D, simplemente le he puesto D2, D1, no lo he puesto así, le he puesto D. En este caso D llega a ser 40 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado dividido entre 4. Y eso me da una velocidad equivalente de 3 metros sobre segundo, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? Reemplazo en la ecuación 1, tenía esa equivalencia, me faltaba velocidad. Densidad 1000 kilogramos por metro cúbico del agua. Si no me dice nada, asumo que por ende estoy analizando el agua, ¿ya? Velocidad 3 metros elevado al cuadrado dividido entre 2 y obtengo que la presión en el punto 2 había sido, o en el punto B es menos 45.000 pascales, ¿ya? Eso expresado en kilopascales sería 4.5 kilopascales. Y una aclaración, como les decía, el signo negativo indica que estamos a una presión inferior a la presión atmosférica. También me dice que cuando se trata de fluidos en movimientos, no se aplica que en el mismo punto, ¿no?, la presión sea la misma, como les decía a un principio, ¿no? Pues esto porque es dinámico, ¿no? ¿Qué pasa si es estático? Ahí sí, ¿no? Pero en este caso no, ¿ya? Continuamos con el análisis, me dice presión en el punto C, nuevamente el esquema, nivel de referencia, balance energético, punto 1 y punto 2, ya estamos analizando C, por eso estoy más arribita, ¿no? Ahora, sigamos con el análisis. Me quedaría esta expresión. Y obviamente, ¿por qué elijo el punto 1? Porque es el punto en donde se eliminan mayores incógnitas, ¿ya? Y se me hace más fácil el análisis. Por ejemplo, presión en el punto 1, 0. Velocidad en el punto 1, aproximadamente 0. Z1, tenemos Z1, Z2. También tenemos, pero también lo vamos a expresar en forma de diferencial. Velocidad en el punto 12, o sea, velocidad en C, no lo tengo, pero yo les voy a dar el dato así de entrada, es 3 metros. ¿Pero cómo? Se los voy a explicar, porque es 3 metros sobre segundo. Presión en 2 es lo que quiero hallar, en este caso 2 ya no es el punto B, ya no es el punto F, sino es el punto C, ¿ya? Tener en cuenta eso. Bueno, aquí Z1, como estamos trazando mi nivel de referencia, en este caso el nivel de referencia estaría ubicado no en la parte más baja, sino acá, en la parte más baja de los dos puntos, ¿no? Acá estaría el nivel de referencia. Por eso Z1 es 0, ¿ya? De ahí despejamos lo que es presión 2 y tendría esta expresión. Bueno, ahora sí vamos a analizar lo que es la velocidad número 2. Yo de entrada les decía que es 3 metros sobre segundo, al igual que en el caso anterior. Pero ¿por qué si estamos a una altura diferente, ¿no? Esta es la expresión para calcular caudal, digo, velocidad, ¿no? Caudal es constante, el área
el área en B, en C, en D y en E es la misma, ¿no? Porque estamos hablando de una misma tubería. Entonces el área tampoco varía. Si caudal y área no varían, la velocidad en el punto B, C, D y E llega a ser la misma, señores. Entonces, calculemos, claro. Velocidad 2, caudal sobre área 2. El diámetro se mantiene y nuevamente la velocidad es 3 metros sobre segundo, ¿sí? Por el hecho de que el área o el diámetro de la tubería en esos puntos de análisis es el mismo, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿sí? Reemplazamos en la ecuación 3, esta era mi ecuación 3, ¿no? Y reemplazamos densidad 1000 kilogramo metro cúbico, bueno, kilogramo metro cúbico, a gravedad 9.81 metros segundo cuadrado, Z2 1.2 metros, ¿no? Desde B hasta C, velocidad 3 metros segundo cuadrado, o bueno, 3 metros segundo nomás sería ahí, ¿no? Dos veces gravedad 9.81 metros segundo, ahí sí es al cuadrado, y mira que la velocidad en el punto 2 es menos 16.272 pascales, o expresado en kilopascales menos 16.272 kilopascales, ¿no? Esa es la presión en C. Obviamente presiones de vacío menores a la presión atmosférica, ¿no? Bueno, eso es todo. Creo que ya hemos concluido con la mayoría de los tópicos de lo que es mecánica de fluidos. Lo demás es relativamente similar a este análisis, pero debemos reconocer a aquellos que nos aportan conocimientos, aquellos libros, y es lo que viene a continuación, ¿no? Las referencias. Tranquilamente las referencias se las expreso en forma de letras, ya sea en una norma APA, expresado el número de página, el nombre, la edición, etcétera. Pero a veces se nos va, ¿no? Tantas letras, tantas. Y eso se presenta en informe, y esto no es un informe, es una presentación, ¿no? Entonces, aquellos libros que no deben faltar en tu biblioteca pueden ser los siguientes, ¿no? Que la verdad en el transcurso de aprendizaje, los que yo he podido, o a los cuales he recurrido y me han aclarado bastantes dudas, son los siguientes, ¿sí, jóvenes? Mecánica de fluido de Robert Mott, ¿no? Un libro no, que realmente pues, tiene desde análisis sencillos hasta complejos, con software, etcétera, ¿no? También lo que es mecánica de fluidos de qué? De Sengel, ¿no? Sengel tiene muchos tópicos, no solamente mecánica de fluidos, transferencia de calor, de masa, termodinámica. Realmente una edición muy completa, y también con respecto a mecánica de fluidos, muy interesante. Y finalmente uno que también es un desafío, parece sencillo, es antiguito, pero realmente es de mucho análisis, ¿no? Sería Irving James, ¿no? Y todo esto nos puede servir para hacer realmente cosas muy interesantes, análisis. Por ejemplo, ahí tenemos una refinería en el Robert Mott de portada, pues realmente ahí se utiliza en cada punto, ¿no? Cómo se está comportando el fluido, la temperatura, si está habiendo interacción con el medio, cómo puede reducir eso. Y bueno, las asumiciones que realmente a veces uno quiere trabajarlo de tal manera tan ideal. Yo decía ingenierías, pues algo exacto, no siempre, ¿sí? Siempre tratamos de hacer una aproximación, ¿no? En este caso, todo este conocimiento adquirido de estos y más libros nos puede servir para resolver lo que son las ecuaciones de Navier-Stokes de 1845, ¿sí? Bueno, en ahí bueno, se aclara que el comportamiento del agua no es el que nosotros modelamos con las ecuaciones, sino es totalmente diferente. Pero está expresado en funciones de operadores Nabla, que realmente es complejo su solución, pero que creo hasta el día de hoy todavía no lo han podido resolver. O sí un par de ellos, ¿no? Pero no lo han dado a conocer, ¿no? Cómo lo han hecho, cómo sería y cómo se aplicaría a la vida real, ¿no? Entonces es interesante poder aplicar todo este conocimiento a nuestra vida real, que es lo más importante, ¿no? Tal vez una nota de ciencia al ideal, pero yo creo que un 51 con, con conocimientos aplicados a la vida real vale más que un 100, ¿sí? Eso es todo y gracias.